que quieras. Venga, voltatu egin gara. Eskerrik asko itxaron izanagatik. Venga, va. Jarraituko dugu. Venga, vamos con nuestra siguiente ponencia, con nuestro siguiente ponente. Él es Óscar Belmonte Castell y es responsable de educación para el desarrollo de UNICEF. Ha venido de Madrid expresamente a Bilbao para estar con nosotros en las jornadas. Lo comentábamos en la presentación de las jornadas. Entendemos que quizá a nivel global, internacional, el principal exponente o referente que tenemos en la lucha por los derechos de la infancia y de los menores de edad es UNICEF. Luego nos parecía que la aportación hoy que nos puede brindar Óscar Belmonte es muy significativa. Creo que ni siquiera merece la pena presentar demasiado UNICEF porque es que lo conocemos todos. Sabemos que es una organización de la ONU, está en 193 países y territorios, entre ellos en Euskadi también. Hay una oficina de UNICEF en Euskadi con quien hemos colaborado precisamente para contactar con Óscar Belmonte, así que también a UNICEF Euskadi, pues es que ricasco. Sabemos que UNICEF trabaja mucho en países no desarrollados, lo podemos ver en Teleberri o en informativos todos los días, pero también, como antes apuntaba Miquel Juaristi, también es cierto que tenemos alumnado aquí en Euskadi, en nuestro país, que no tiene las necesidades más básicas cubiertas, ¿no? Entonces también ahí hay que hacer un trabajo específico. El currículum académico y profesional de Óscar Belmonte abruma un poco y acompleja. Lo voy a leer porque es difícil memorizarlo. Tiene una sólida formación académica en educación, con licenciatura en pedagogía y titulación universitaria en magisterio, psicología, biología y microgrado en neurociencia del comportamiento. Acumula más de 15 años de experiencia en UNICEF y está especializado en promover los derechos de la infancia en el ámbito educativo para mejorar su aprendizaje, su seguridad y su bienestar. Ha diseñado asimismo políticas públicas de educación, ha colaborado con la administración pública y ha formado a numerosos docentes y profesionales. Óscar, que va a ser un placer poder aprender de ti. Muchas gracias por el esfuerzo de haber venido hasta aquí. El título de su ponencia es Absentismo escolar, un desafío clave en la protección de los derechos de la infancia. Igual marco un poco los tiempos para saber un poco a qué nos atenemos. Esta pauta de 10 de la mañana a 11 y cuarto. De 11 y cuarto a 11 y media está pensada la participación, las preguntas del público. Hay dos modos de que nos podáis hacer llegar vuestras aportaciones. De viva voz, tenemos aquí un micro, lo pasamos y quien quiere preguntar o participar, pues puede hacerlo. Si no, hay la opción de que creo que nuestras compañeras, Josune y Laura, os han pasado unas hojitas a la entrada, pues sería ahí poner vuestra aportación y pregunta, yo mismo la puedo recoger y se la traslado a Óscar. Por lo tanto, de 10 a 11 y cuarto, Óscar, de 11 y cuarto a 11 y media, público, y a las 11 y media, café. Venga, es que ricasco. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer compartir esta jornada con vosotros y con vosotras y espero que ese aprendizaje sea, bueno, estoy seguro que ese aprendizaje siempre es mutuo. Hoy lo que venía a compartir con vosotros y vosotras es, en primer lugar, cómo el acceso a la educación es un derecho clave dentro de los derechos de infancia, ¿no? Y dentro tanto del desarrollo personal de la infancia como el desarrollo social de las comunidades donde se inserta, ¿no? Y poner más el foco en ese enfoque, en ese encuadre de derechos de nuestro trabajo, de nuestra labor cuando luchamos contra el absentismo escolar. Por otro lado, venía a comentaros el contexto global de la infancia y la adolescencia fuera de la escuela. La intención es que os aporte inspiración, que os abra la mente, que os abra a otras realidades, ¿no? Y otras cosas que no tienen una aplicación directa en vuestro día a día, puesto que provienen de un contexto muy diferente y que tienen un análisis global. No debemos confundir cuando analizamos algo a nivel macro de cuando lo llevamos a
a lo micro, no podemos trasladar una cuestión a otra. Pero, sin embargo, esos análisis macro o de otras realidades que nos pueden ser muy lejanas tienen un enorme poder inspirador sobre nuestro trabajo, tienen una capacidad también de abrirnos, de repente, ¿no?, de encendernos la idea de innovaciones o de cambios o de visiones muy distintas. Y en ese sentido también compartir con todos y todas esos factores generales que considerar en nuestra intervención. Como bien habéis comentado y como bien sabéis, el asentismo es multifactorial. No podemos establecer relaciones de causas-consecuencias. A veces la consecuencia es la causa la consecuencia. Hay factores mediadores que lo cambian todo. En fin, es una cuestión compleja, pero sin embargo sí que podemos detenernos a analizar algunos de estos factores de una forma muy global y ver de qué manera nos inciden, ¿no? De qué manera podemos trabajar en ellos. Sobre todo muy centrados desde el enfoque preventivo, que un poco nos va a guiar en la intervención, pero con esa idea. Seguramente espero que salgáis con muchas dudas, con muchas inquietudes y, bueno, os planteaba esto para que no tengáis la sensación de que muchas veces vamos a ir tocando temas de uno a otro y a veces no con suficiente profundidad porque son muy amplios, pero también invitaros a que en ese espacio que tenemos de interlocución, de preguntas, pues podamos también compartir ese espacio. Bueno, pues vamos allá con este viaje. Hay una cosa que siempre hago cuando cuento la labor de UNICEF y la importancia de los derechos de infancia en todos los escenarios, que es hablar precisamente de esto, del acceso a la educación. Y seguramente cuando estaba preparando esta ponencia me preguntaba si era pertinente precisamente en este espacio. Y bueno, llegué a la conclusión de que sí, incluso podía ser más relevante porque seguramente compartiéramos la visión que nosotros tenemos o que yo tengo desde UNICEF. Cuando pensamos, siempre os planteaba que cuando pensamos por la mañana en un milagro cotidiano que ocurre todos los días, a eso de las 9 de la mañana, hace un ratito que ha ocurrido, y que la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas han dejado de percibir, y que creo que vosotros y vosotras seguramente sí que percibáis, ¿no? Todos los días a las 9 pues las familias se apresuran en llevar a sus hijos a la escuela. Y es como si toda la sociedad se hubiera confabulado, como si fuera el Día de Reyes, en la que todos los adultos nos hemos confabulado para que eso pase. O sea, las familias, pues innegablemente todos los días hacen ese trabajo. La institución educativa está preparada, allí tiene todo listo. Desde las administraciones hay mucha gente que está trabajando para que eso ocurra, y la mayor parte de los ciudadanos eso lo hemos dejado de ver. Nos pasa algo como esto, que si lo veis desde vuestra óptica puede parecer una imagen bastante idealizada, pero es real, es una fotografía real de una familia llevando a su niña a la escuela. En nuestro contexto nos podemos preguntar casi pues cómo lo hacen los dos para conciliar y conseguir los dos a llevar a su hija. Pero por lo demás, pues es algo cotidiano. No quiere decir que se dé, seguramente en los contextos en los que trabajáis ocurren otras cosas, pero es algo normal y cotidiano y que hemos dejado de ver. Claro, nosotros desde UNICEF vemos también otras realidades de lo que es ese acceso a la escuela. Para nosotros muchas veces ese acceso a la escuela es esto. Son niños solos, caminando largas distancias, caminando kilómetros por entornos no muy seguros para acceder a la escuela, una voluntad férrea. Quería también poner esta imagen por la voluntad de ir solo, ¿no?, frente al estar acompañado. En otros casos, pues podemos estar acompañados, pero nos encontramos con obstáculos a veces inimaginables, ¿no? O sea, proteger el cuaderno del barro, pues seguramente es más complicado de lo que
de lo que podemos pensar. Esta es la realidad de muchos niños y niñas cuando acuden a la escuela y de muchas familias que tienen que superar obstáculos enormes. Por eso, pues nosotros cuando me acerco a un colegio a las 9 de la mañana y la gente está cabreada porque suele haber un atasco importante, pues a mí se me pone una sonrisa cómplice, una sonrisa estúpida, ¿no? Es decir, pues está pasando algo muy importante de lo que como sociedad deberíamos estar enormemente orgullosos. Y yo creo que ese sentimiento seguramente se ha compartido también con vosotros cuando se hace ese esfuerzo de que todos los niños y niñas acudan a la escuela. Y esto es porque es un derecho fundamental de la infancia. Nuestro trabajo desde UNICEF está guiado por la Convención de los Derechos del Niño, que lo que plantea es una serie de principios éticos y normas internacionales de conducta hacia la infancia. Muchas veces estamos en una época en la que se plantea un cuestionamiento sobre los derechos. Los derechos no son una cuestión ideológica. A partir del reconocimiento de los derechos empiezan todas las diferencias ideológicas que podemos tener. Antes de ese reconocimiento de los derechos solo está la barbarie, solo está la ley del más fuerte, que en muchos contextos, en muchos lugares en el mundo y en muchos contextos humanos es lo único que tenemos, ¿no? Existen muchos estados fallidos en los que solo existe eso. Debemos ser muy conscientes de lo que ello significa, ¿no? La CDN nos marca 4 principios que son imprescindibles, 4 principios rectores que tienen que ver con la no discriminación, con el interés superior de la infancia, con el derecho a la supervivencia y al desarrollo, que en el ámbito de la educación significa que los niños desarrollen su máximo potencial, que esa es nuestra guía, que todos estos niños tengan la oportunidad de desarrollarse al máximo. Claro, esto no puede ocurrir si no están en ese contexto escolar de desarrollo. Y por otro, uno de los derechos que también como sociedades desarrolladas muchas veces más ignoramos es la participación infantil, que es un derecho fundamental y que veremos también que es una estrategia clave para nuestro trabajo en protección y en desarrollo de la infancia. Veremos que la participación infantil va a ser, además de un derecho fundamental de la infancia, uno de nuestros mayores aliados. Bueno, establece 54 artículos y 3 protocolos facultativos que por definición son indivisibles, interdependientes e inalienables. Luego volveremos un poco sobre algunos de estos aspectos. Deciros que muchas veces cuando planteamos los derechos lo hacemos en términos absolutos. ¿Por qué empezaba hablando del acceso a la educación y de ese milagro cotidiano de llegar a la escuela? Porque podemos hablar de un derecho que está fuertemente consolidado en nuestra sociedad. Si nosotros en nuestro contexto planteáramos, mira, yo es que este año no voy a llevar a mis hijos a la escuela, seguramente encuentres bastante resistencia social, te digan, bueno, esto piénsalo mejor, no es muy razonable. Eso no significa que hay otros contextos en los que te dirán, bueno, pues vale, pues no pasa nada. Esos derechos que están en el Tratado Internacional, que es la Convención que está refrendado a nivel legislativo, son derechos fundamentales, está en la Constitución, en todo nuestro aparato legislativo, no viven ahí en esos documentos. Viven en la conciencia de sus ciudadanos que los hacen día a día posibles. Y hay derechos que aparecen ahí y que están mucho menos consolidados socialmente. Gran parte de nuestro trabajo como UNICEF consiste también en lograr esa consolidación social de esos derechos para que sean una realidad en el día a día de los niños y niñas. Los derechos son formas de resolver conflictos que ya existen. Es una solución entre las muchas posibles
que hay de resolver un conflicto. Si una familia no quiere llevar a sus hijos a la escuela, tenemos ese conflicto, existen muchas soluciones. Podemos exterminarlos a todos y ya estaría. ¿Vale? El problema es que es una solución al conflicto que genera más problemas que bondades, ¿no? Y dentro del desarrollo humano hemos aprendido que solucionar esos conflictos en base a los derechos nos hace crecer como sociedad y nos hace avanzar. Y es algo también que es necesario que traslademos a nuestra infancia y a nuestra juventud, ese conocimiento, esa aritmética social de lo que ocurre cuando vulneramos los derechos. Los derechos son construcciones sociohistóricas y por ahí es importante que cuando estamos en esos contextos donde no están tan presentes esos derechos, donde no tienen ese reconocimiento, porque esa construcción sociohistórica en ese contexto pues no lo respeta, no está presente. ¿Vale? Es un aspecto cultural fundamental sobre qué es el verdadero garante de que esos niños vayan a la escuela. El verdadero garante de que no te atropelle un coche cuando cruzas por un paso de cebra, que son unas rayas pintadas en el suelo, no son las rayas pintadas en el suelo. Es que la gente ha decidido pararse cuando ve esas rayas pintadas en el suelo. Ese es el verdadero garante cultural que establece. Pues de la misma manera tenemos que pensar que es ese garante cultural el que lleva a los niños y niñas a nuestra escuela. Los derechos son indivisibles porque se afectan mutuamente y ahora veremos cómo el derecho a la educación y el derecho al acceso a la educación es clave en estos derechos, porque se retroalimenta. Pues veíamos, si no tienes salud, pues no puedes acudir a la escuela, pero además si no tienes educación, pues seguramente no podrás cuidar de tu salud adecuadamente. Y tiene muchas más derivadas. Si no estás registrado, no aparece en el registro de nacimiento, pues seguramente para vosotros como administración, pues ese niño no va a ser escolarizado. Desaparece automáticamente él y todos sus derechos. Muchas veces nos plantean, o socialmente, nos plantean constantemente, bueno, aquí están sus derechos, ¿dónde están sus obligaciones? ¿Vale? Recurrimos muy frecuentemente a ese discurso de derechos y obligaciones. Sus responsabilidades surgen directamente de ese reconocimiento de los derechos. Estoy hablando de los niños, no lo confundamos con las obligaciones que tienen las familias por el cuidado de los niños. Pero cuando hablamos de los niños, sus derechos les marcan una serie de responsabilidades que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de los demás. Es que, claro, no solo son los tuyos y los de otros, ¿vale? Eso plantea una serie de conflictos que tienes que resolver en ese marco de derechos y que son plenamente legítimos. Si los planteamos únicamente como obligaciones que son externas y están designadas por otras personas, por alguien que las ha dictado, pues pierden legitimidad. Y uno de los discursos más presentes en nuestro contexto social actualmente, una de las narrativas más habituales, es la de oponerse al opresor, al que dicta normas y obligaciones sin ningún motivo y sin ninguna legitimidad. De manera que si las percibimos así, pues solo vamos a encontrar oposición. ¿Vale? Cuando las percibimos como responsabilidades que están marcadas con nuestros derechos y cuando nos sentimos tratados como ciudadanos, pues nuestras responsabilidades adquieren otro valor. Está en la clave, esos derechos están en la clave de la ciudadanía. ¿Vale? No existe la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía sin esos derechos. Perdonadme que recuerde esto, que es algo bastante obvio, pero que parece que cada día es necesario que lo tengamos presente y que es el que justifica y refuerza el trabajo que cotidianamente realizáis. El que la Convención de los Derechos de Infancia, que además son unos derechos humanos propios de los niños, que son distintos de los derechos humanos de los adultos, porque son personas que están en desarrollo, y eso marca características muy distintas. Por ejemplo, los adultos tenemos derecho a casarnos, cuando queramos tenemos derecho a trabajar, pero sin embargo los niños tenemos que protegerlos de esto. No es, por el hecho de ser personas en desarrollo, tienen unas características propias
que a veces conviene no ignorar, ¿no?, lo diferente que son los niños como seres humanos de otras personas. Que hayan tenido una ratificación universal no significa que todos los profesionales y las personas sean conscientes de su cumplimiento, ¿no? Los derechos de infancia son un instrumento jurídico. Al final, veis, cuando se produce una notificación, como decía Unai, al final muchas veces estos procesos acaban en fiscalía y alguien le tiene que recordar a esa familia que tiene unas obligaciones y hay unos instrumentos jurídicos que se basan en ello. Pero fundamentalmente son un ideal educativo, son una forma de comportarse, de relacionarse, de hacer sociedad, que tiene que estar presente en la comunidad educativa, tanto en la infancia como en la familia, como en los profesionales. Es fundamental que esa guía, esa orientación, ese patrón de conducta y de relación esté presente en nuestro contexto. Bueno, no voy a insistir mucho más en ello. Muchas veces cuando contamos los derechos de la infancia, que es obligatorio que contemos los derechos de la infancia, porque esos niños tienen que saber que tienen esos derechos para reivindicarlos y para protegerse frente a ellos. Muchos niños que sufren situaciones de desprotección consideran que es lo normal estar en esa situación porque no he conocido otra cosa, ¿vale? Con lo cual es fundamental que conozcan sus derechos, pero no son simplemente un contenido, son un contenido que dota al resto de contenidos educativos de una axiología, de un sentido, ¿vale?, de un significado. Son un marco de derechos y responsabilidades, una herramienta para resolver los conflictos y una forma de relacionarnos en el entorno, una forma de mostrar unos valores compartidos y al final de articular los proyectos de centro. No voy a entrar mucho en esta parte porque creo que para el día que nos compete no es tan relevante, pero sí que es fundamental la presencia de esos derechos en la cotidianidad. Es algo que se tiene que vivir en el centro educativo y es algo que se tiene que vivir en la relación con la familia. En el mundo hay 251 millones de niños y niñas que no van a la escuela. Y estamos estancados. La población escolarizada se ha reducido apenas un 1% en los últimos 10 años. No hay grandes avances en cuanto a la escolarización. Ahora veremos que sí que hay grandes avances en cuanto a los resultados educativos, en cuanto a los niños que al final obtienen su graduado. En el acceso a la educación hay cierto estancamiento. Bueno, sé que esto igual no lo veis muy bien desde lejos, pero importa solo la tendencia de la línea. Está dividido el mundo en 4 sectores. En países de bajos ingresos, que están en la esquina superior izquierda, de medios altos, que están en la esquina superior derecha. Después en países de ingresos más o menos medios altos y de altos ingresos, ¿vale? Fíjense, en países de ingresos bajos, pues la línea está bastante planita. La línea negra que está ahí arriba, desde el 2010 hasta el 23, que es cuando tenemos datos, esto proviene de un informe de UNESCO, está bastante detenida. Seguramente, os voy a dar una narrativa muy sencilla, ¿vale? Por supuesto, aquí caben 1 millón de análisis más, pero como narrativa sencilla podemos plantear que nos faltan recursos. En esos países de bajos ingresos, pues fundamentalmente lo que nos pasa es que nos faltan recursos para atenderlos. En los países que sus ingresos son mayores, en el cuadro de la derecha en la parte superior, veis que esos países sí que han podido reducir el número de niños que están fuera de la escuela, han aumentado su escolarización. Porque como tienen más ingresos, tienen más recursos, pues han sido capaces de superar esas dificultades que vienen vinculadas a tu falta de estructuras, de recursos. Con lo cual ahí sí que se está produciendo un pequeño avance. Sin embargo, cuando vamos a los países que tienen más recursos, nos encontramos otra vez que la línea se aplana, porque ya no es una cuestión de recursos económicos, ya no es una cuestión de dinero,
Pues ahora nos damos de frente con las barreras sociales, culturales, que no son una cuestión simplemente de tener profesores y tener escuelas accesibles. Ahora necesitamos algo más y esas barreras son muy difíciles de superar. ¿Vale? Pensar, os pongo una muy inmediata. Ahora nos encontramos con 1,5 millones de niñas en Afganistán que no van a la escuela sencillamente porque el régimen talibán ha decidido que no le da la gana. Y eso es muy difícil de superar, ya no es una cuestión de medios. Como en muchos otros lugares nos vamos a encontrar esos frenos estructurales. Y esos frenos estructurales también nos los encontramos en los países de altos ingresos, donde nos situamos nosotros. Nosotros nos situamos en ese espacio del 3% de absentismo y en esos pequeños porcentajes hay grandísimas diferencias sociales. En esas décimas, aparte de haber muchos miles de niños, no debemos ignorarlo, pero hay una distancia social enorme, como la hay cuando estudiamos entre el 6 y el 9,5. Pues hay una distancia como estudiante muy, muy grande. Pues a rascar esas pequeñas décimas en el absentismo escolar, en el acceso a la educación, supone que como sociedad estamos haciendo avances enormes, avances grandísimos en muchos otros aspectos, en muchos de esos factores que nos están incidiendo. Ahí es donde digamos que nos la estamos jugando, porque al final tenemos que ver la educación como una herramienta de desarrollo personal, pero también de desarrollo social. Creo que también en la presentación lo habéis señalado muy bien, como esto no solo es un problema para las personas que lo sufren. Al final, si no viene, pues será porque no quiere, peor para él. No, peor para todos nosotros como sociedad, porque eso se va a convertir en exclusión social y en un problema que tendremos todos en el futuro o prácticamente en el minuto 1. Bueno, pues este es un poco la perspectiva que tenemos y cómo podemos hacer ese esfuerzo de superar esos otros factores, ¿vale? Que ya no tienen que ver tanto con lo material y que se sitúan en otro escenario. Fijaros, por ejemplo, las tasas de finalización de estudios, pues sí que han sufrido mejora, sí que hemos podido actuar mejor en cuanto al número de niños y niñas que globalmente terminan sus estudios. Precisamente porque nos cuesta, es una cuestión de equidad, nos cuesta más actuar en aquellos entornos que más lo necesitan, porque son especialmente más difíciles. Y es algo que también como educadores, educadoras, a veces tenemos ese gesto, ese sesgo, ¿no? Es decir, es muy fácil actuar con los buenos estudiantes, con las buenas familias, con los buenos contextos, pues ahí, pues maravilloso. Y luego te apuntas tú todo el resultado. Es decir, pues si a lo mejor tú no has hecho tanto, ¿vale? A lo mejor ha sido el propio desarrollo del niño o el propio, y estaba detrás la familia aquí empujando muchísimo. No lo sabemos cuando... Pero claro, donde nos ponemos a prueba es en esos contextos que son enormemente difíciles, que son enormemente retadores. Pues ahí es donde debemos poner el foco y debemos poner esos esfuerzos. ¿Qué factores nos pueden incidir? Pues hay muchos, ya os hemos dicho que es una cuestión multifactorial, pero bueno, vamos a citar algunos de ellos y vamos a verlos desde realidades muy distintas. Uno de ellos es el tema de género, como muy bien, bueno, justo antes de mi ponencia, pues estabais hablando sobre esto, ¿no? De qué manera el género nos puede afectar. Y el género es muy difícil, es muy opaco. No digo que tengamos un ojo ciego frente al género, pero sí que tenemos un ojo vago, en que de alguna manera hay que taparse el otro para ver las cuestiones de género, porque es muy fácil que se pasen por alto, que se pasen inadvertidas y no seas consciente de ellas. Una de las que más niñas deja fuera de la escuela os parecerá completamente inesperada. No sé si os la imagináis. Os la muestro en una imagen. Esta es una de las causas que más niñas deja fuera de la escuela en el mundo y no es nada aspiracional y tiene que ver con el saneamiento, tiene que ver con tener un baño para niñas
donde poder ir y en tener productos de higiene menstrual cuando esas niñas llegan a la adolescencia. Parece mentira en nuestro contexto y es bastante inesperado. Pero si vamos más allá de lo material, de lo que significa el que exista ese espacio, tratarlas como niñas, tratarlas acorde a sus necesidades, tratarlas acordes a su dignidad, no exponerlas a los riesgos que supone no tener ese acceso, no acudir a un entorno donde yo voy a ser tratada con dignidad, con respeto, que está adecuado a mis necesidades. Para las niñas, las responsabilidades domésticas y el matrimonio infantil son uno de los mayores riesgos y, como os decía, la falta de accesos a productos de higiene y saneamiento. Por otro lado, el acoso sexual, la violencia sexual y la violencia de género, que lleva a muchas niñas a ausentarse de la escuela porque es un entorno de riesgo. Y bueno, eso ya no nos pilla tan lejano, el pensar que algunos niños pueden no acercarse a nuestra escuela porque consideran que es un entorno de riesgo, porque están sufriendo una situación de abuso o de acoso. Eso no es tan, nos puede no ser tan lejanos. Y realmente lo estamos viendo, lo estamos visibilizando, porque a veces es muy difícil detectar esas situaciones precisamente por estos sesgos de género. Por otro lado, los niños sufren más presión para trabajar. Bueno, pues esta idea del patriarcado, estas ideas machistas del hombre como proveedor de recursos, con esas normas de masculinidad también, que marcan muchas veces que tengan que tener relaciones más agresivas o más conflictivas frente a las situaciones y un manejo peor de los conflictos, y muchas veces también por el propio desinterés académico, que es algo que globalmente pues también nos atañe. Al final, crear ese entorno donde niños y niñas se sientan seguros para acudir a la escuela, crear este paraguas protector que haga que las niñas encuentren en la escuela su lugar, y que a veces ocurre con muchos pequeños detalles. En nuestro contexto, por ejemplo, tenemos un problema con las STEM, con la ciencia y la tecnología de las niñas, que tiene que ver con cuestiones simplemente culturales y que muchas veces no detectamos. Cuando todos los niños nos acaparan el material del laboratorio para hacer sus cosas, porque son así, nosotros no percibimos que eso va a tener una consecuencia sobre después, porque las niñas sienten que eso no es más a lo que se tienen que dedicar, o no es más su labor, que la ciencia y la tecnología no es para ellas, porque a mí solo me trae conflictos. Cada vez que me acerco a un cacharro, pues tengo aquí un montón de niños acaparándolo y solo me va a buscar conflictos, así que mejor esto lo dejo un poco de lado y me dedico a otras cuestiones. ¿Vale? Veis que a veces son muy sutiles las formas en las que el género nos incide, ¿no? Y debemos tener pues una alerta especial, una sensibilidad especial frente a esto, que desde luego va a producir un efecto increíble. Muchas veces hablamos del lenguaje de género, sabéis que ha vuelto el discurso sobre el lenguaje de género. Digo, mira, plantéalo desde un punto de vista meramente pragmático. Cuando dices niños y cuando dices niñas, las niñas levantan la cabeza y te miran, ¿vale? Pues aunque solo sea eso en clase, pues te has ganado un punto de atención, por algo será, ¿no? Bueno, pues tengamos esa sensibilidad. Otro de los grandes retos que tenemos es el tecnológico. El tecnológico como acelerador de todo, pero acelerador a unas dimensiones gigantescas. Los humanos tenemos muchas dificultades con los números grandes y con las cosas infinitamente pequeñas. Y esto trabaja con los números muy grandes. Una de las cosas que, no sé si tenéis esa experiencia,
una de las cosas que primero hace una persona cuando aprende a programar un ordenador es estropearlo. Lo primero que te enseñas a hacer es hacer hola mundo. Los que habéis programado alguna vez os sonará. Escribes un hola mundo y te lo pones ahí en la pantalla del ordenador y, oye, pues mola mucho, te sientes muy gratificado. Y lo segundo que te enseñas a hacer, bueno, pues vamos a hacer esto en bucle, porque los ordenadores hacen cosas en bucle muchas veces, y te enseña a hacer un bucle y haces ese hola mundo en bucle. Y de repente el ordenador se rompe, se para. Y tú te quedas diciendo que he hecho mal, ¿no? Y avisas ¿qué ha pasado aquí? No, no ha pasado nada, que está haciendo tu bucle 500 millones de veces por milisegundo, porque no le has dicho que se pare en ningún momento. No se te ha ocurrido decirle cuándo se tenía que parar. Así que en estos pocos segundos pues lleva ya números que no tenemos casi ni palabras para describirlos. De eso estamos hablando cuando hablamos de tecnología y de esa capacidad de aceleración que rompe las barreras de nuestra forma de relación humana. Por un lado, la tecnología, bueno, quería señalaros también el informe de impacto de la tecnología en la infancia y adolescencia que hemos elaborado hace poco, que tiene muchas claves, y algunas de ellas es que nos ofrece muchas potencialidades. El entorno tecnológico es un lugar donde los niños y niñas encuentran refugio, donde encuentran experiencias muy gratificantes, donde encuentran también conocimiento. O sea, se puede terminar la ESO entera solo con recursos que has obtenido de Internet, sin que nadie te cuente nada y con muy buenas notas y muy bien. Pero quizás no es esos los espacios en los que estamos acudiendo. Encuentran motivación, encuentran personalización, que parece mentira, ¿eh? Esto también como educadores y educadoras deberíamos tenerlo en cuenta. En Internet la personalización es clave y todo te da la sensación de que estás siendo personalizado cuando no eres más que una masa más. O sea, solo es una sensación, de verdad. O sea, te está tratando una máquina sin ninguna piedad. Pero tu sensación es de que estás recibiendo una experiencia personalizada. Y sin embargo, cuando voy a la escuela, mi sensación es que estoy recibiendo una experiencia en masa y que solo soy un número a veces. O sea, ¿cómo es eso posible? Si estamos empleando nuestros mejores recursos personales en la atención y no consigo tener esa sensación de personalización que ahora una máquina en Internet me da al minuto 2. Pues creo que es algo sobre lo que debíamos no reflexionar y que nos trae fundamentalmente distracción y desmotivación. Si yo no conecto con la escuela, tengo un universo enorme en mi móvil, en Internet, en el que conectar con otro montón de cosas. Me puedo construir mi mundo entero sin vosotros, sin necesidad de mi familia, sin necesidad de nada. Si ahora mismo yo os estoy aburriendo muchísimo, no tenéis ninguna necesidad de aguantarme. O sea, cogéis el móvil y automáticamente tenéis un universo a vuestra disposición, muchísimo más atractivo seguramente que yo, con el que llenar ese espacio. Pues ahora nuestros jóvenes tienen esa capacidad y en el momento en el que no conseguimos conectar con ellos, pues es súper fácil que se sumerjan ahí y se sumerjan ahí para siempre. Es decir, yo ya aquí ya no escucho, ¿no? Hay una enorme potencia de elementos contraculturales también. Quiero hablar de noticias falsas, de información incorrecta, de todo tipo. O sea, parece mentira que, no sé, estás 12 años recibiendo clases de ciencias naturales y estamos hablando del terraplanismo. Sí, pues hay una capacidad de plantear el terraplanismo. Me da una compañera, perdona, no puedo negarlo, ¿qué es eso del terraplanismo? Pues gente que dice que la Tierra es plana. Pues hay un montón de gente que está ahí en eso, pero con una capacidad, con una potencia de comunicación que no debemos ignorar. Todos acordaros de 50 millones de veces por milisegundo. Pues cojo el terraplanismo, lo meto con esa potencia y entonces, claro, ya pues sale algo que tiene impacto social. Luego también el tema del ciberacoso y, por otro lado, la brecha digital, ¿no? También hay muchas familias que, por otro lado, pueden estar desconectados pero del uso. Es decir, en muchos casos la gente tiene acceso
a esto, pero tiene acceso a los elementos, a las aplicaciones que precisamente más les conectan, más elementos contraculturales tienen y menos les apoyan en su desarrollo tanto académico como social. Volveremos sobre el impacto de la tecnología porque está todo el rato. Otro de los aspectos fundamentales son la construcción de entornos seguros y protectores, es decir, que en nuestro centro educativo hayamos creado ese espacio de seguridad. Tenemos la suerte de tener un contexto normativo nuevo, que es la LOPIBI, enormemente retador en cuanto al planteamiento que tiene. Yo esto lo llamo siempre la LOPIBI en 3 palabras. La LOPIBI es bastante larga, de hecho modifica un montón de leyes, pero creo que se puede resumir así en 2 minutos como para TikTok en este planteamiento, ¿no? Nos pide 3 cosas. Nos pide que creemos un entorno seguro y protector para toda la infancia, allí donde se desarrolla, en la escuela, en los centros educativos, se desarrolla gran parte de la vida de niños y niñas, y nos pide que lo hagamos cumpliendo 3 principios. El de prevención, que fundamentalmente no lo escuchamos. Cuando oímos hablar de prevención decimos, bueno, esto ya me lo sé, es lo de siempre, que más vale prevenir. Y es como, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que si enfocas la protección de la infancia de forma reactiva, vas a fracasar. Que ya tenemos la experiencia de que si simplemente, como antes un poco señalaba Unai, si nos dedicamos a enviar informes a Fiscalía por asentismo, vas a fracasar miserablemente, ¿vale? Y eso ya es una evidencia tan clara técnica que ha llegado hasta la ley. Y por eso nos está planteando que todos nuestros enfoques tienen que ser preventivos, que tienen que ser integrales, y esa integralidad nos plantea retos. Nos plantea esa integralidad desde la sensibilización hasta la reparación del daño, en todo ese camino. Muchas veces veréis en vuestro trabajo con servicios sociales que nos inciden mucho, bueno, en los centros educativos lo que tienen que hacer es detección temprana. ¿Vale? Pues hagamos detección temprana y te pones a hacer detección temprana y con quién, si en mi contexto nadie está sensibilizado. Entonces son ojos que no ven. Tengo un problema de sensibilización previo anterior a poder hacer detección temprana. ¿Vale? Pues tendrás que poner tus esfuerzos primero en sensibilizar para después poder hacer detección temprana. ¿Vale? Luego, pues tendré que tener capacidades para enfrentar los retos que me encuentro. ¿Vale? No simplemente es la aplicación de protocolos, hay muchas situaciones en las que no están protocolizadas, tengo que tener esa capacidad profesional. Y después la coordinación, de la que también habéis hablado y que es clave. Creo que en el tema del asentismo de verdad llevamos mucho avanzado frente a otras situaciones de desprotección que vive la infancia. También me habla una compañera hoy esta mañana, decir, que al final el asentismo es como la punta del iceberg. O sea, debajo del asentismo hay un montón de otras situaciones de desprotección que sufre la infancia. En muchas de esas situaciones la dificultad que tenemos es que son muy dispersas, algunas no están protocolizadas en absoluto y otras no están visibilizadas y otras no tenemos mecanismos de intervención eficaces sobre ellas o utilizamos mecanismos que no tocan. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo y no os puedo hablar mal de una comunidad, que no quiero que penséis que decir, bueno, ahora viene a Vizcaya y nos pone mal esta comunidad y luego cuando vaya a la otra pues dirá, pues en Vizcaya hacen mal estas dos cosas, ¿no? Porque realmente tampoco tenemos datos, pero sí que es una preocupación que tienen muchas personas, por ejemplo, en el sector, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, los protocolos de acoso escolar suponen por protocolo la notificación a Fiscalía automática. Y esto significa dificultades, o sea, muchos de los profesionales que intervienen les plantean dificultades porque no te dejan terreno de intervención, ¿vale? O sea, si en el momento que voy a intervenir con la familia, pues esa familia ya está de uñas porque le ha llegado un requerimiento del ámbito judicial, pues la verdad es que me queda muy poquito espacio para intervenir. Le queda poco espacio para intervenir a servicios sociales y me queda muy poco espacio a mí para intervenir en el espacio educativo, que suele ser
una de las cuestiones también que no vemos cuando creemos que es muy importante esa coordinación y también esa formación común entre los diferentes profesionales de los diferentes espacios, porque no nos entendemos, no hablamos un espacio, no hablamos un lenguaje común. A mí me ha llevado años moverme entre líneas, o sea, trabajar con la policía, me ha llevado años entenderles. Al principio decía, pero esta gente... Yo llegaba a casa y me decía, mujer, ¿qué harías? Pues los desmontaba y los volvía a montar de nuevo en la academia, porque no entienden nada. Y decía, ¿pero qué son, educadores o policías? No, es que son policías. Entonces, ¿para qué los quieren montar como educadores? Si ellos son otra cosa. ¿Vale? Entonces nos cuesta pues entendernos desde diferentes espacios en los que tiene razón, en los que generamos expectativas de lo que va a pasar en otro espacio de intervención que realmente no conocemos lo que va a pasar en ese espacio de intervención, no sabemos cómo se rige y estamos generando expectativas que la mayor parte de las veces son erróneas, ¿no? Bueno, que había con en la generación de esos espacios comunes es que nosotros podemos tener miradas distintas. Nosotros desde el espacio educativo necesitamos la colaboración de la familia para que se siga produciendo la educación, que es nuestro punto de interés, ¿vale? Sin embargo, desde servicios sociales ellos se pueden meter a saco en la intervención familiar para ver qué está fallando ahí, qué no está funcionando y cómo tienen que apoyar a esa familia para corregir esas tendencias. Pero nosotros no podemos romper ese vínculo porque nos va a hacer falta. Al día 2 lo necesitamos en la escuela. Tenemos miradas diferentes que tienen que ser complementarias, ¿vale? Igual que desde otros servicios. Y entender una de las primeras cosas que hacemos cuando hacemos esas formaciones comunes es plantear las líneas rojas. Oye, es que hay gente que tiene líneas rojas. Yo, si hay delito, eso es mi línea roja. Yo tengo que perseguir el delito. Se acabó ya yo ya a partir de ahí ya solo tengo camino hacia el juzgado. Desde el ámbito de servicios sociales nos plantean, oye, yo sí tengo situación de desprotección, a mí es que lo que me está preocupando todo el rato, una línea roja mía, es que aquí hay una desprotección y no lo estemos viendo. ¿Vale? Con lo cual yo tengo que tener eso presente todo el tiempo. Para mí, en cuanto sospecho que hay una posible situación de desprotección, tengo que intervenir y aclarar qué está pasando ahí, ¿no? Bueno, pues ser capaces de trabajar coordinadamente impidiendo que se produzcan simples situaciones de derivación sucesiva y sistemática de, bueno, yo te paso a ti la pelota, tú haces tu parte, tú me pasas... Y así generamos un montón de huecos y desde el punto de vista de ese niño, esa niña o de esa familia como centro, es que esta gente no se pone de acuerdo nunca, se está generando aquí un montón de espacios en los que se nos escapan al final las situaciones que tienen mucha complejidad en muchos casos. Pues poner en valor cosas que se están produciendo en el absentismo. Es decir, tenéis un sistema de información. Cuando la inspección nos decía, oye, es que estamos reportando, pues tenemos un sistema de información sólido y consolidado de cuando está pasando eso. Tenemos protocolos de intervención claros y definidos de cómo tenemos que hacerlo. Tenemos una experiencia haciéndolo durante tiempo. Cuando la compañera decía, es que casi me sale eso, la ideación suicida, pues que la ideación suicida lleva un año y pico en nuestra agenda, ¿vale? Que por otro lado parece que la respuesta sí que está siendo buena, está siendo protocolizada y está siendo con una mayor coordinación que no tienen otro tipo de situaciones. Pues este es el principal reto que tenemos, esa respuesta integral y coordinada. Al final profundiza ese marco de convivencia que tenemos en los centros educativos, pero lo lleva muchísimo más allá, de que no solo sean lugares en los que los niños estén seguros, sino se trata de prevenir en los centros educativos, pero desde los centros educativos, lo que le ocurre a la vida de nuestros niños y niñas en la escuela, ¿vale? No lo que ha ocurrido en la escuela. Seguimos escuchando pues las típicas cuestiones de es que esto ha pasado fuera del centro. Pero bueno, en la puerta que no sabemos si está dentro o fuera, es un espacio que le está pasando a la vida de tus alumnos y alumnas, está pasando a la vida de estos niños y estas niñas, y da igual donde esté ese espacio. Cuando hablamos con los juristas, es decir, ya es que estás hablando del Código Civil, de la ley del turrón. Ellos hablan del turrón porque coincide con una marca del turrón que es de 1800.
es que te estás retrotrayendo a la vida de 1800. ¿Vale? Entonces, pues no, desde ahí han surgido muchas cosas en el ámbito social, pero también en el legislativo, muchas obligaciones que van más allá de eso, simplemente en qué espacio ha ocurrido eso. Y veíamos de nuevo cómo la tecnología disuelve esos espacios. Bueno, es que esto se lo están haciendo en una red social, es donde le están acosando. Ya, pero la dinámica de acoso, ¿dónde se ha producido? Estos niños de que se conocen, de que están en tu aula, ¿no? Incluso la dinámica que ha originado el conflicto, ¿dónde ocurrió? Pues tenemos esa enorme responsabilidad de ser capaces de prevenir en el centro educativo, que muchas veces es el lugar también de alivio de niños y niñas que están sufriendo situaciones de protección de otros lugares. Es el lugar donde ocurren otras cosas, ocurren cosas positivas para mi vida, y también el lugar en el que se visibilizan que otras cuestiones están ocurriendo en la vida de los niños y niñas. Bueno, abrimos otro melón grande que tiene que ver con el bienestar emocional y con, pues no voy a clase porque no me siento bien, porque no me encuentro bien. Pero ¿qué te pasa? Pues que no estoy bien muchas veces. Y detrás de ese que no estoy bien hay muchas cosas. Hay violencia, hay duelo, también hay trastornos en la infancia, trastornos que a veces no visibilizamos. Pues es que tengo esto, la situación que estoy viviendo, pues está trasladando a un trastorno de conducta de alimentación de la que no estoy siendo consciente. Hay un uso problemático de las tecnologías. Veréis, nosotros nos referimos siempre a las tecnologías de la relación, la información y la comunicación, porque entendemos que tiene una base relacional fundamental para niños y niñas. Ahí deciros cómo para niños y niñas, que esto se me había pasado a hablaros de ello en el ámbito tecnológico, se produce una redefinición de muchas cosas en el ámbito tecnológico que estamos redefiniendo. Que nosotros, con la edad que tenemos, pues a lo mejor, porque no hemos vivido en ese espacio, no percibimos. Nosotros un amigo es un amigo, pero un amigo de redes sociales, ¿qué es? Esto es otra cosa, es una redefinición del concepto amigo. ¿Es un señor que ni conoces, que te da like y ya estaría? ¿O qué es? Claro, nosotros que tenemos claro lo que son unos amigos, y aquí que tienes claro lo que es tu cuadrilla, pues no te haces tanto lío. Pero si tú no has vivido en eso, a lo mejor sí. Pero es que no solo redefino lo que es un amigo, es que redefino lo que es jugar. Jugar es comprar cosas para ganar, ¿no? Porque si no, en este juego no tengo ninguna oportunidad de ganar. Aquí hay que gastarse un dinero y con eso te garantizas que ganas. ¿Vale? O hay que hacerlo de forma compulsiva. Eso no es el espacio de relación de juego que nosotros en otra generación hemos conocido. Y el espacio comunitario es una persona que, a ver, no quiero que parezca acusatorio, pero en muchos casos es una comunidad dirigida por una persona que transmite unos contenidos y que te emplea a ti para generar contenido. Bueno, decidme vosotros qué opináis de esto, y esto lo convierto en contenido y yo lo monetizo. ¿Vale? Y toda la comunidad gira en torno a mí, a lo que a mí me pasa, a mis experiencias, a mis cosas, a lo que decido yo y los que me patrocinan el contenido. ¿Vale? Que si mañana me patrocina un señor de salchichas, pues hablamos de salchichas. ¿Vale? Porque es lo que a mí me conviene. Ese es un espacio de relación muy distinto a los espacios de relación como comunidad que teníamos. Está redefiniendo muchas cosas y eso está en el espacio mental y cultural de nuestros jóvenes. Con lo cual la forma de relacionarse pues se ve muy alterada o muy distinta de como nosotros podemos entenderla, ¿no? El mundo también se está volviendo mucho más transaccional que relacional. Bueno, tú dame tu cosa y déjame en paz. Que también es bastante adolescente muchas veces este planteamiento, pero es que este planteamiento del mundo es bastante, bueno, tú dame lo que me tienes que dar, dame el poder y déjame en paz, que la relación me interesa poco. Muchas veces los jóvenes nos están hablando todo el rato de su dificultad para conectar.
para conectar con otras personas, para establecer relaciones que no sean simplemente un intercambio de bienes y servicios, que sean un intercambio de cosas con las que tenemos interés. Detrás de ese malestar emocional también hay mucho conflicto familiar, que tenemos que ser capaces de detectar, y frente a que no tenemos protocolos, si ya estamos viendo que esta familia va al desastre, si nosotros desde la escuela, si ya les veíamos desde infantil, que estaban al borde de la separación y que están estos niños afectadísimos por lo que les está pasando y no encontramos la forma de apoyar a esa familia para que esto transcurra mejor, pues bueno, pues está muy presente en el día a día, y también hay mucha discriminación por cualquier tipo y que no somos capaces de identificar. Veréis cómo hay espacios, estoy seguro que después en las presentaciones que hagáis de experiencias os hablará gente que viene de espacios relacionales muy duros, donde la relación pues es hostil, y niños que vienen de esos entornos con unas relaciones de una normalización pues de la violencia o de la hostilidad mayor, y que es difícil de manejar, porque ¿qué hacemos? Nos ponemos muy exigentes de que cualquier expresión, en cuanto abras la boca ya estás insultando. O sea, desde que has entrado por la puerta, que no has dicho ni hola, buenos días, obviamente, pues ya estabas en conflicto relacional, porque el entorno del que tú vienes pues es muy conflictivo. O damos el paso contrario y aceptamos que esa es la forma normal de relacionarnos y normalizamos la violencia y el maltrato. Pues no, tampoco podemos hacer eso. Tenemos que encontrar nuestro punto de equilibrio, establecer que este es un entorno en el que nos tratamos de esta manera, en el que es un entorno, ahora hablaremos de él, ¿no? Es un entorno de cuidado mutuo y de buen trato, pero en el que tenemos acogida y somos capaces de integrar y de establecer las normas de relación, de transferir. Es que no somos uno en todos los contextos. Es que yo soy así, pero tú eres así, ¿dónde? Porque es que no eres así todo el rato, ni fuiste así todo el tiempo, ¿vale? Entonces, ahora tenemos mucha más necesidad de hacer transferencia, de hacer cambios de contexto. Pues eso es fundamentalmente lo que la escuela nos debería enseñar, a saber actuar en los diferentes contextos y adaptarnos a esos contextos de forma eficaz. Pues sí, pues en tu casa tienes que ser así, en el barrio tienes que ser así, y aquí puede ser de otra manera, porque son contextos diferentes. Y muchas veces cuando se produce esa discriminación, ser capaces de detectarlo. En cuanto se produce esa distinción por las cosas más absurdas y más espurias del mundo, simplemente es una forma de ejercer el poder. Una de las primeras cosas que tuve que hacer como maestro es atender a una niña que estaba siendo acosada porque era demasiado alta. Y ella había interiorizado que ser alta era malo. Lo había interiorizado ya como un estigma. Y decía, venga, vamos a hacer una lista de pros y contras. ¿Qué tiene de malo ser alta? Puedes acceder a empleos que no puedes acceder siendo más bajo. Tiene un montón de beneficios. La única contra que tenía es que cuando los transportes igual las piernas no te caben bien. ¿Vale? Pero poco más contras tiene. Además es algo contra lo que no puedes hacer nada, eres así, ya está, no cabe más que la aceptación. Sin embargo, esto nos servía, o cualquier cosa, cualquier diferencia, la podemos utilizar como elemento de poder para discriminarte, rebajar tu poder y acosarte. Y tenemos que ser capaces de detectar eso en ese momento, cuando se está produciendo esa discriminación, cuando se está produciendo esa transferencia de poder. Es ahí cuando prevenimos de qué manera estos niños están construyendo su poder y de qué manera puedo intervenir en esa forma en la que construyen el poder de forma negativa, ¿vale? Para hacerse daño. No en qué manera están ejerciendo el buen trato. A veces entendemos el buen trato como lo contrario al maltrato. No estoy hablando de esto, no estoy diciendo que a los niños los maltratemos en nuestro entorno, ni mucho menos. Pero es que el buen trato no significa no maltratar. Y por el hecho de no hacer nada, no se genera el buen trato. Yo no he hecho nada y ya pues se bajen en un escenario de buen trato automáticamente, porque como los seres humanos nos relacionamos así, pues no sé dónde vives, porque no es así. Si no hacemos unos esfuerzos, ¿vale? Y que detrás de todos esos esfuerzos
Otro día leí un artículo muy bonito sobre esto. Oye, que detrás de que tu familia se reúna y haga cosas y tal, todo el rato está una mujer que está todo el rato impulsando que eso ocurra, porque si no, no pasa. ¿Vale? Hay alguien que está ahí. ¿Quién es esa persona que está alimentando esa relación para que esto funcione, para que esto sea cordial, para que esto sea... Pues muchas veces no lo visibilizamos, ¿no? Ese entorno de buen trato no es una más, es una obligación legal y profesional hacia la infancia. Es sistémico, no ocurre de un día para otro, tiene un carácter cultural y tiene un vínculo muy fuerte con los derechos y con la consideración, con la dignidad de las personas y con el trato a las personas en su dignidad, con no juzgarles y con darles un espacio donde sean reconocidos. Bueno, no voy a alargarme mucho sobre esto. El buen trato es una vivencia, es como yo me siento. Igual uno de esos niños que no está acudiendo a la escuela se siente muy maltratado por la escuela, pero si cada vez que viene la lía, pero si es que ha cogido la mesa y se la ha tirado a la cabeza a alguien, ya, pues él se siente muy maltratado, porque es una vivencia que no podemos sino validar. Bueno, pues a lo mejor tú te estás sintiendo maltratado por estas otras cuestiones y tenemos que configurar el espacio donde tú te encuentres. Y ahora ya a lo mejor no tiene remedio. Hay cosas que se rompen que luego son muy difíciles de arreglar. Uno de los trabajos educativos que hacemos de Educación para la Paz es como, venga, pinta un pueblo, tú pintas tu pueblo, y ahora que venga la guerra y destrúyelo todo. Y no te cortes, le ponemos música ahí de heavy metal y destruye todo el pueblo. Y ellos disfrutan ahí, mogollón, quemando las casas, matando a la gente y poniendo los sembrados de sal. Muy bien, venga, ahora arréglalo. Ahora arregla tu dibujo de ahora habrá que poner paz a esto. ¿Y esto ahora cómo se arregla? Pues es que hay cosas que luego tienen muy mal la vuelta atrás. Pues esa situación, esa ruptura de vínculo que tenemos con ese niño, con esa familia, luego, pues darle para atrás, pues a lo mejor no hay ya posibilidad de hacer eso, o el trabajo que tenemos que hacer para hacer eso es enormemente intenso. Pues no haber destruido, no haber quemado tanto las casas, ¿no? Eso lo podías haber visto venir. Bueno, tiene esa dimensión interpersonal que significa, yo recomendaros mucho el trabajo de Pepa Horno en este sentido, que significa sentirse integrado, mirado, seguro, cuidado, querido en un entorno cálido y compartido y sentirte protagonista, pero protagonista de tu vida, no protagonista de todo lo que pasa, que esto también es algo que tenemos que aprender a gestionar, que eres protagonista de tu vida, en tu casa, ¿vale? No de todo el espacio todo el tiempo. Vale. Lo que os insistía, esa calidez emocional, ese cuidado del entorno. ¿Os acordáis de qué pasaba cuando no había baño? Yo me acuerdo en la época de la pandemia que tuvimos que colaborar en las recomendaciones sanitarias que decíamos, hay que lavarse las manos. Digo, ¿con qué? ¿Con piedras? Porque no sé si os habéis pasado por el baño de muchos centros educativos, en los que no hay cadena ni del váter. ¿Vale? Eso afortunadamente cambió, la verdad, se hizo un esfuerzo ahí enorme. A lo mejor ahora se nos está olvidando otra vez y volvemos a otros espacios, pero ese cuidado de los espacios, pues que es fundamental, que un espacio en el que no parezca aquí que ha pasado una guerra, ¿sabes? En el que me pueda sentir cuidado, y un espacio con adultos conscientes y responsables, capaces de visibilizar esas situaciones que se da. Eso es la conciencia. Soy consciente de que aquí, se está produciendo una transferencia de poder para hacerle daño a alguien. Yo no sé, cuando se etiquetan la gente, si alguien te etiqueta para algo bueno. Cuando empezamos a poner etiquetas, no es solo bueno. Ah, mira, Óscar, es el de Madrid. ¿Será algo bueno después? ¿Vale? En general, cuando empezamos a etiquetar, ya no vamos bien. Ahí ya podemos estar interviniendo cuando generamos. Eso significa tener adultos conscientes y adultos responsables, que después, si yo lo he visto venir, pero has actuado. Esa es la parte de ser responsable, y luego he actuado. Y el último elemento, del que ahora hablaremos más, es la participación infantil. Me queda poquito tiempo, no voy a entrar mucho en esto, en la que muchas veces los menores que entran en conflicto con la institución educativa lo hacen porque es una forma de empoderarse, es una forma mejor de empoderarse, es confrontar la legitimidad que tiene quien sea,
y jugar a eludir el castigo. Pues el acoso escolar es malo si te pillan. Si no te pillan, pues igual no. Y podemos jugar a esto. Jugamos al gato y al ratón. Cuando planteamos solo normas, pues establecemos ese juego y confrontamos la legitimidad, porque tú lo digas. ¿Y qué me vas a hacer? Es que no hay nada más peligroso que un adolescente cuando te dice ¿qué me vas a hacer? Porque a lo mejor no tenemos tantos medios como nosotros pensamos. Convendría no llegar ahí, no llegar a ese punto. ¿Cómo podemos evitar, si la educación va a empoderarse, no hay cosa que te empodere más que enseñarte a leer? No sé si os acordáis de ese momento que vas leyendo todo. Sales de allí y vas leyendo a tu hijo que va hablando como una cacatúa, leyendo todos los carteles de todo. Me siento la persona más poderosa del mundo. Antes no entendía nada, ahora todo está a mi alcance. La educación va de eso, ¿vale? Y no sé en qué punto perdemos esa conexión, ¿no? Va de ejercer tu libertad de forma responsable, de participar y de ayudar a otros, ¿no? Que se constituyen en un hábito. Precisamente esas personas que han pasado por esas situaciones tan duras, muchas veces esos jóvenes tienen capacidad de ayudar y de conectar con otros muchísimo mayor que la que podemos tener nosotros. Eso es un poco lo que nos lleva a la participación infantil. Yo voy a hablar muy brevemente de diversidad cultural y social, con el informe tan interesante que publicó Secretario Gitano sobre esto, porque cuando hablamos de diversidad cultural muchas veces no pensamos en ellos, ¿no? Como afecta la falta de referentes, la brecha digital, los pocos recursos, ese círculo vicioso que se establece en esa transmisión generacional. La discriminación, la segregación escolar, como a veces tenemos entornos educativos muy segregados, donde es muy difícil establecer, romper esas dinámicas, la escasa atención a la diversidad cultural. Y bueno, que empieza desde un inicio, que hemos hablado de educación infantil, me ha gustado mucho escuchar a nuestra compañera inspectora cuando decía, bueno, es que igual si ya eres asentista en infantil, que no es obligatoria, pues igual cuando empiezas primaria de repente, ¿sabes? Porque haya empezado primaria tu vida no cambia radical, igual que cuando llegas a los 18 años, no te vuelves un adulto consciente y responsable automáticamente, ¿no? Pues todos son procesos. Y cómo se incorporan más tarde y cómo hay un mayor aumento, ¿no? del abandono temprano y una menor esperanza de tiempo en la educación, y como también hay menos mecanismos de retorno de conexión con los estudios de grados. No voy a entrar mucho en esto, recomendaros el estudio del Secretario Gitano, donde podemos encontrar muchas de este análisis y muchas de estas soluciones también para intervenir preventivamente sobre eso, cómo ese contexto de diversidad cultural y social y cómo tenemos que aceptarlo, ser capaces de generar ese entorno de diversidad cultural y social. Al final, que es un poco donde quería volver al principio, volvemos a una idea de Humboldt muy antigua de que la educación no se puede elevar por encima de las bases de su cultura. Es como intentar saltar en el aire, no tienes dónde apoyarte. Entonces, si necesitamos apoyo, necesitamos crear esa cultura de cuidado mutuo, de derechos, que es la que nos va a permitir tener una base en la que apoyarnos para dar esos saltos, para enfrentar esos retos que necesitamos. Si no, educativamente, pues no vamos a poder avanzar. Disrupción educativa, aquí podemos hablar también mucho en torno a momentos en los que se produce una interrupción del trabajo educativo y que eso puede ser muy clave para perder el hilo con esos menores que están en situaciones de dificultad. Lo vimos muy claro en la pandemia, como es que de repente hasta el registro del asentismo me salta por los aires, es que me salta por los aires todo, ya no sé quién es asentista o no, es que el consenso sobre el asentismo me salta por los aires, porque de repente las familias tienen miedo y dicen, pues a lo mejor ya no es tan buena idea llevar a los niños al cole, ¿vale? Como una disrupción tan grande
y esa lección tenemos que aprenderla. El cambio climático nos afecta a muchas más frecuentes, tengamos esas disrupciones educativas que en otros contextos son muy frecuentes y que a nosotros nos suena rarísimos porque vivimos en un contexto donde los riesgos ambientales son bajos, pero aún así, pues nosotros vivimos olas de calor, vivimos situaciones de grandes nevadas como fue la Filomena, vivimos volcanes estallando, vivimos terremotos, vivimos la Dana. La Dana ha sacado a 16.000 niños del cole y no estábamos preparados para enfrentarlo. Aquí simplemente recordaros el artículo adicional de la LOMLOE que nos establece que tenemos que tener un plan de contingencia. Es un aprendizaje que tuvimos y que es fundamental para que todos esos esfuerzos que hemos hecho llevando a esos niños a la escuela y teniéndolos cogidos con pinzas, cuando nos viene una situación de excepcionalidad, no se nos caigan, ¿vale? Porque son los primeros que en esa situación de excepcionalidad van a caer y son los primeros en los que tenemos que tener un plan de contingencia para atenderlos. Y por último, la participación infantil, como ya os anticipaba, ¿no? ¿Dónde llegan los niños que nosotros no podemos llegar? Hay muchísimos ejemplos en el terreno de trabajo donde son los propios niños los que acompañan, los que llevan a los niños a la escuela. Donde es que voy a tu casa a llamar al telefonillo, baja José, que tiene que ir a la escuela. Es que tenemos un grupo que somos los que vamos a acabar la secundaria. Porque venimos de un entorno de privado y nos hemos convencido de que nuestro objetivo es este, ¿vale? Y eso tiene una fuerza que nosotros no podemos tener. Es que cuando preguntamos dónde está este niño, pues está con la Jenny, donde rulas. ¿Vosotros sabéis dónde es? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. Es que ningún adulto lo sabe, solo lo saben ellos, ¿vale? Y es ahí donde nos podemos apoyar y donde nos podemos hacer partícipes de lo que queremos conseguir como comunidad. Y nada más, daros las gracias, deciros, permitidme en este momento tomar la voz de la infancia y de la adolescencia para agradeceros vuestro trabajo, vuestro compromiso con los derechos de la infancia cada día, porque tiene un impacto fundamental no solo sobre esos niños, sino sobre la sociedad, porque estáis construyendo una sociedad mejor, más justa, más equitativa, que sin duda nos llevará a todos a un lugar mejor. Muchas gracias, nos encontraréis siempre a UNICEF a vuestro lado en ese camino y para todo lo que necesitéis aquí estamos. Bueno, es que ricasco, Óscar, de verdad, ha sido de gran provecho. Gracias por traer aquí a Bilbao una visión más global, internacional del tema que nos ocupa, por recordarnos que el foco hoy no está en los adultos, en los que ya tenemos bastantes canas, sino que el foco está en la infancia, en sus derechos, también por bajar a tierra algunas normativas, leyes que nos afectan y que tenemos que tener en cuenta. Bueno, lo hemos dicho antes, tenemos como 11, 12 minutos para abrir un poco la conversación. Ya sabéis que hay dos modos, o bien tengo aquí el micrófono, os lo hago llegar y desde allí planteáis dudas o aportaciones. Si alguien tiene alguna hojita, la recogemos gustosamente. Y si no, yo siempre tengo un plan B, si no tengo yo algunas preguntas para trasladarle a Óscar. Entonces, ustedes dirán. Bueno, cuando era profesor esto me solía pasar, entonces tenía una muletilla que era que hable el profesor, que para algo le pagan, ¿no? Realmente somos los únicos que cobramos en la guela, así que, pues bueno, me voy a ganar mi sueldo de hoy. Nada, Óscar, tengo aquí algunas preguntas. Si luego la gente se va animando, me vais diciendo y os doy la palabra. Os daría prioridad a vosotras, a vosotros, por supuesto. Venga, pues has empezado tu intervención, Óscar, hablando de que hay una especie de confabulación simpática de todos los adultos. Algo así como lo que hay con los Reyes Magos o aquí en Euskadi con el Olentzero. Todos nos hemos compinchado para llevar a los críos, a las crías todas las mañanas a clase, ¿no?
Yo me pregunto, vosotros desde UNICEF que tenéis experiencia internacional, si estos cambios sociológicos, ideológicos, políticos que está habiendo, no quiero etiquetarlo demasiado para no perfilar demasiado la pregunta, estos nuevos cambios que se están respirando en la sociedad, ¿crees que pueden de alguna manera romper esa confabulación simpática, esa unanimidad en torno a los derechos de la infancia? Yo creo que sin duda es su intención y redefinen el espacio social de la educación como el elemento de construcción de ciudadanía que un poco se nos ha olvidado. Es decir, volvemos al antiguo régimen. Si pensamos en la Revolución Francesa, esas ideas estaban muy bien, pero sin educación era imposible llevarlas a cabo. Sin educación se convirtieron en el terror. Pues ese conocimiento es importante que lo recuperemos porque no sé si consciente o inconscientemente sí que hay pues unos esfuerzos de reconceptualizar el terreno de juego, ¿no? Del ámbito de los derechos, plantear que los derechos son una cuestión opcional, pues que puedes elegir si hacer genocidio o no, es una opción que existe, puedes respetar los derechos fundamentales o no, depende de tus políticas. No creo que por ahí hemos pasado muchas veces en la historia y sabemos que no queremos pasar por ahí. Entonces creo que es algo que sí que debemos plantearnos y donde la escuela tiene un papel fundamental generando esa conciencia, esa función social. Creo que es clave y que hay creo que hay signos, ¿no? de que hay un cambio de tiempo, ¿no? Hay un cambio de paradigma en lo que son las relaciones a nivel global. Gracias, Óscar. Otra pregunta te quería hacer. Has hablado, también lo ha planteado antes Miquel Juaristi, y lo has planteado tú también, la participación de los niños en clase. A veces nos cuesta, ¿no? Los que trabajamos en escuela, en educación, somos algo unidireccionales. Yo os explico el tema, yo os doy unos ejercicios, yo los corrijo, yo os pongo la nota y luego anuncio las notas, ¿no? ¿Cómo podemos romper esa unidireccionalidad? ¿Cómo la comunidad de críos, de crías, adolescentes también, pueden tomar la palabra en un centro escolar? Sí, bueno, pues cediendo espacios de poder, que a veces nos da mucho miedo ceder ese espacio de poder cuando la verdad que es lo mejor que puedes hacer. Porque planteas un espacio de oposición, es lo que decía. Si te planteo este espacio de poder y jugamos al ping-pong, pues yo estoy muy incómodo haciendo todo el rato de frontón y tú estás comodísimo rompiendo cada norma que me vas poniendo. Con lo cual creo que debemos ser conscientes de eso, romper esos espacios es clave. Una de las herramientas que nos ayuda es ver el nivel de participación que tienen los niños en lo que proponemos, desde el simbólico, en el que participan en algo que nosotros hemos estructurado o simplemente no están participando, que nosotros pensamos que están haciendo algo y a lo mejor es que no están participando de lo que queremos. El nivel de resignificación, que esto, bueno, creo que como educadores tiene que ver mucho con el constructivismo de yo he propuesto que pase una cosa. Yo soy consciente de que ahora para mí está ocurriendo este espacio de comunicación, pero para cada uno de vosotros significará una cosa distinta. Y habrá gente pues que esté haciendo otra cosa, a lo mejor, o significándolo de una forma diferente a como nosotros lo estamos construyendo. Esto conecta mucho también con DUA, con el diseño universal de aprendizaje, donde planteamos diferentes formas de implicación sobre la actividad que hemos planteado. Es algo que creo que es importante consolidar. Y luego lo que tiene que ver con decisiones que ellos toman. Pero ellos han decidido hacer esto y lo han ejecutado. Porque además también enfrentarte a participar se aprende participando. Enfrentarte a la experiencia de, bueno, ¿y qué queréis hacer? Pues queremos hacer tal cosa, vale, ¿y cómo lo vais a ejecutar? Porque de repente en el cómo lo vas a materializar, claro, ya empieza a cambiar y la responsabilidad de materializarlo es tuya, no es de nadie más. Esto empieza a dotarte de espacios de responsabilidad que son enormemente enriquecedores, yo creo que como
como docente. A veces nos sentimos o inseguros de lo que ahí va a ocurrir, o a veces la presión curricular nos vuelve locos y locas. Es que no llego y parece que con esto voy a emplear un tiempo que luego no tengo. Se hace mucho en etapas tempranas. O sea, creo que todas las clases de infantil empiezan con una asamblea. O sea, desde que vamos a la escuela funciona así. Pero después, como que vamos... Y mira que participen niños de 3 años en las cosas es complicado, ¿eh? O sea, no sé, porque no tienen las ideas muy claras. O sea, tienen la mente muy abierta para ir de un sitio a otro. Y luego, cuando más capacidad tienen de participar, que es en la adolescencia, es cuando más miedo tenemos de que participen. Yo creo que primero tenemos que reconocerlo como derecho, porque lo es, y después tenemos que verlo como un aliado estratégico. Yo tengo este problema, quiero compartirlo con vosotros y creo que me ayudéis a solucionar este problema. Y creo que eso es que hay muchos niños y niñas que están esperando que los adultos les traslademos nuestras preocupaciones y les traslademos nuestras expectativas hacia lo que queremos. También es un trabajo que se me ha olvidado antes comentar mucho, en el que muchos de los informes, tanto el de Secretariado Gitano como el informe de factores de exclusión, plantean que tiene que ver con la generación de expectativas y el mantener siempre tus expectativas al tope. Es que no sé lo que va a pasar. Si es que has estado faltando todo el año, pero es que mañana puedes empezar a dejar de faltar y puedes cambiar tu realidad en cualquier momento. Y yo tengo que mostrarme en esa posición, no pensar que sé lo que va a ocurrir, porque al final lo acabo generando, ¿no? Y que sea un espacio compartido. Creo que en la participación infantil hay un trabajo enorme que hacer, y también podemos mirar mucho a la educación no formal, donde aprender un montón, ver un montón de eso, porque al final lo que planteamos, o sea, al final si los niños no vienen te los trae la policía municipal, pero cuando tú tienes un taller de una actividad, pues es que te los tienes que ganar cada día. Pues igual de ahí es verdad que tenemos metodologías diferentes, tenemos objetivos diferentes, pero creo que también es un espacio del que podemos aprender mucho. Venga, 3 minutitos tenemos. No sé si alguien quiere plantear algo. Vale. ¿Es ahí mismo? Venga. Con los datos que han aportado anteriormente desde la inspección educativa, había como brechas muy grandes en las zonas, viniendo a nuestro terreno, a Vizcaya y al País Vasco, había brechas muy grandes entre la concertada, los resultados de absentismo en la concertada, los resultados de absentismo en la pública y en las zonas que se daba, ¿no? Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, en donde tienen los mejores resultados, o sea, donde menos absentismo hay, es que dialogan más, por ejemplo, en secundaria, que se trabaja más con las familias? ¿Tú crees que esa es la lectura? Porque claro, el tema aquí es que el absentismo va muy unido a la clase social, va muy unido a la pobreza, va muy unido a la cultura marginal, va muy, muy unido. Y aquí la tendencia es que donde aparecen esos huecos y hay una población con una cultura o un medio sociocultural que va hacia arriba, huye de esos centros educativos. Esa es una tendencia que no se ha explicado aquí, pero los que estamos en centros educativos y públicos la estamos viviendo. Y hay muchos centros educativos que ahora mismo que se convierten, digamos, van hacia ser guetos o son guetos ya. Desde el diálogo, o sea, utilizamos un montón de estrategias, vamos a decir, diariamente nos replanteamos
Sí, planteas, es que planteas muchas cuestiones muy diversas al mismo tiempo. No sé si puedo orientar exacto, sobre alguna de las cuestiones. Una de las cosas que tenemos que, que poner en valor en la generación y que a nosotros nos preocupa mucho, y lo comentamos todo el rato, en la generación de entornos seguros y protectores, es esa competencia. Y el que alguien pueda plantear que sus entornos son mucho mejores que los entornos públicos. Ahora mismo es difícil que tú puedas plantear que tus resultados educativos son mejores que los que proviene otra institución. Cuando tú ves tu salida educativa, tienes también alumnos excelentes y tienes unos resultados muy buenos que son difíciles de validar. De hecho, una de las dificultades que tiene la comercialización del producto educativo como tal, estoy hablando en términos completamente empresariales, que no son muy ajenos a nuestro entorno, es que tú no puedes valorar el producto. Yo no sé lo que es un cole bueno y lo que es un cole malo. Desde la familia tengo mucha dificultad para visibilizar eso. ¿Vale? Creo que nosotros como educadores tenemos alguna pista más, pero como familia es bastante difícil y a veces se hace por cuestiones muy anecdóticas. Pues es que tienen clases de violín. Ah, bueno, pues entonces pues ya estaría, ¿no? Es muy difícil realmente saber lo que estás comprando en ese contexto. En primer lugar, y en ese sentido se necesita visibilizar esas diferencias. Y una de las diferencias que pueden visibilizar es el espacio seguro y protector. Por ejemplo, y lo hacen, por ejemplo, no quiero reproducir muchos de estos comentarios, pero en cómo es la población del centro o cómo son las familias que acuden a ese centro tratando de estigmatizar, ¿no? ese lugar. Para eso creo que nosotros tenemos una fortaleza enorme, que es la pertenencia al sistema público, en el sentido de que todos esos recursos públicos que estamos hablando de la coordinación deberíamos ser capaces de ponerlos en juego y hacerlo de forma significativa frente a aquel que no tiene ese espacio de coordinación de recursos públicos. El generar un espacio seguro y protector para los centros educativos es un reto clave, es un reto fundamental para que no se produzca esa exclusión. Para que sí, bueno, esto es un centro que tiene un 80% de población gitana, pero que tiene un proyecto educativo maravilloso, diverso, donde te vas a encontrar súper bien. Y hay centros que lo han hecho. Hay centros públicos enormemente codiciados por su proyecto educativo y no tienen más medios que otros. Pero sí que es muy importante que seamos capaces de demostrar con nuestro trabajo, con ese trabajo de coordinación, con ese trabajo que visibiliza, que hemos creado un espacio seguro y protector. La lectura de los datos que ha presentado Inspección, todo lo que dices tú no se refleja de esa forma. Es decir, que hay una brecha grande entre concertados y públicos. Hay una brecha muy grande. No sé si la habéis visto. Sí, pero eso no voy a entrar ahí, que creo que tiene muchas lecturas diferentes esos datos. Bueno, creo que ahí tienes que tener en cuenta muchos contextos, muchas cuestiones para hacer esa lectura de esa información, y yo ahí no me atrevo a opinar sobre vuestros propios datos y sobre el contexto porque creo que ahí es una lectura compleja, ¿no? de esa información, y no creo que ahí tengamos que sentirnos en desigualdad. De verdad, muchas veces nos sentimos en desigualdad desde el ámbito educativo público frente a las instituciones privadas cuando no es así, cuando podemos sacar de verdad mucho pecho del trabajo que se hace y de las potencialidades de trabajo que se hace, pero ahí es fundamental que seamos capaces de coordinar y de tener esa intervención comunitaria sólida, porque podemos ofrecer una alternativa muy fuerte. Perdona, Óscar, que meta el